Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι οι εξής. Θάλασσα. Αυτοκινητόδρομος. Εκδρομή. Καραμπίνα. Θάλασσα είναι η δερμάτινη πολυθρόνα με τα ξύλινα μπράτσα, σαν αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Παράδειγμα, μην κάθεσαι όρθιος, κάτσε στη θάλασσα να τα πούμε με την ησυχία μας. Creo que esta escena de Canino es perfecta para introducir el análisis. Olvidémonos por un momento del contexto de la película. Aunque no se haya visto, ¿qué es lo que acabamos de observar? Un engaño, lógico. Esto lo sabemos porque vivimos en un mundo en el que el mar no es una silla. Ahora bien, también asistimos a la construcción de otro mundo. Desde el punto de vista de los personajes dentro de la película, lo que acaban de escuchar le da más sentido a su entorno y es información 100% lógica. Todas las películas de Yorgos Lanthimos funcionan de la misma manera. Se construye un mundo que podría considerarse fantástico o distópico, pero que yo llamaría más surreal, porque lo fantástico para mí deja entrever ciertos tropos de maravilla o de horror en caso de lo distópico. Los sentimientos suelen estar magnificados. En cambio, en los mundos de Lanthimos la realidad es como es, y a nadie le suele parecer raro. Help! 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 Si es cierto que el protagonista se revela con el mundo, este nunca consigue salir de él. En The Lobster, por ejemplo, el escape significa otro mundo con unas dinámicas opuestas pero que llegan a ser iguales. En Canino, la película termina en el momento en el que la rebelión se hace realidad. Y en Alpais son los propios personajes que se adentran en el mundo de otras personas, convirtiéndose en ellas. El mundo que les rodea se convierte en algo inescapable. El movimiento naturalista del siglo XIX se planteó con la misma idea. Es una evolución directa del realismo. Era el nacimiento de muchas disciplinas científicas como la biología, la genética y en general todo lo que es el estudio del desarrollo humano y natural. Y esto influenció las artes, y en concreto la literatura. Se empezó a plantear el ser humano desde un aspecto determinístico, y ya no desde un punto de vista espiritual, sino científico. La naturaleza ya no era un medio creado por Dios para lo humano, sino una estructura ajena a él, sobre la cual el ser humano no tenía ningún control. Las circunstancias sociales determinaban las acciones de los personajes, y la realidad era inescapable. Para Zola, el padre del naturalismo, la novela naturalista tenía que ser sistemática, objetiva y científica. Los personajes eran como ratones de laboratorio, con los cuales se experimentaba y los resultados eran los que eran. No había ninguna invención artística detrás. You said you work with, I'm interested, you said you work with the actors more physically than intellectually. How do you work with the actors? I mean, Physically and not intellectually. sorry. Well, the main thing is that I try not to get into analyzing the script or the parts or motivation or past or present or we don't get into such discussions, and if someone tries to, I try to avoid it. And then we just do things. Lanthimos no explica a sus actores las razones por las cuales actúan así.
No hay un planteamiento psicológico de un antes que crea el ahora. Las escenas simplemente se repiten hasta que se encuentra la fisicalidad adecuada para la escena. Las películas de Lanthimos se describen a menudo como comedias negras. La razón, al menos para mí, es que estamos acostumbrados a que si situamos personajes dentro de cierta distopía surrealista, estos actuarán de la misma manera, ya que en el fondo tienen cierta conciencia de que el mundo en el que viven es distópico y tienen que intentar cambiarlo. Véase, por ejemplo, Black Mirror. Los personajes de Lanthimos, en cambio, actúan como si estuvieran en su propio medio natural, sin tener conciencia de lo que hacen. El aspecto cómico son las acciones lógicas de sus personajes que entran en contradicción directa con el surrealismo del mundo que les rodea. Y esta es la gran diferencia con el naturalismo. El mundo es surreal, distópico e ilógico, cosa que el naturalismo no se plantearía. Sin embargo, la concepción de las acciones de sus personajes dentro de este mundo es de influencia naturalista. Sus reacciones son frías, calculadas y completamente lógicas, lo cual nos descoloca un poco porque estamos acostumbrados a que el aspecto emocional forme parte de un personaje. Creo que es aquí donde reside realmente el genio de Lanthimos. Nos hace plantearnos qué es realmente un ser humano. Los naturalistas creían poder entender una persona bajo las estructuras naturales, la biología o la sociología. Se creía que se tenía el conocimiento científico suficiente como para analizar lo que es ser humano. Pero en un mundo tan cambiante como el nuestro, plantear una estructura fija es, al menos para mí, imposible. Creo que es lo que hace que Lanthimos consiga ser tan emotivo. Quitando la narrativa emocional detrás de un personaje, consigue plantear cuál es nuestra moral en The Killing of a Sacred Deer, o cuál es nuestra educación en Canino, o cuál es nuestro vínculo emocional con las personas que nos rodean en Alpeis, o cuáles son nuestras reglas sociales en The Lobster. A veces me planteo cuántas veces he llegado a pensar exactamente lo mismo, como si fuera la primera vez que lo pienso, pero en días diferentes. Cuántos automatismos forman parte de nuestra sociedad y cuán surrealistas podrían llegar a parecer en ojos ajenos. Esto es lo que hace Lanthimos, llevar lo surreal a mi mundo natural y lo rompe. Permite, con personajes alejados completamente de lo emocional, con una fisicalidad fría, darle la vuelta a la tortilla y que me plantee qué es lo que nos hace tener emociones y qué estructuras nos convierte en una sociedad. Estudia al ser humano como los naturalistas, pero a su vez destripa de toda la realidad sus mundos. Permite que observemos a sus ratas de laboratorio desde fuera y vayamos hacia adentro, hacia nuestra pequeña realidad personal.